Hola a todos, mirad, estoy aquí con las bestias pardas que les acabo de echar de comer. Y es que cuando estuve hablando el otro día de los mastines, algunas personas me hicisteis alguna pregunta como que no entendíais mi postura acerca de lo que es el mastín español, porque me decíais lo siguiente: no entendemos cómo es que criticas al mastín español oficial si tú siempre estás reivindicando el mastín español. Pero lo que yo reivindico no es el mastín español oficial ni el mastín español a secas. Lo que yo reivindico es la oficialidad, es decir, que se haga oficial la raza de mastín español autóctono, que no es la misma que mastín español oficial. ¿Por qué? Os lo voy a explicar ahora gráficamente para que lo entendáis perfectamente. Por ejemplo, aquí tengo a Kinky. ¿Veis Kinky? Que tiene el hocico negro. Es de pata corta, porque Kinky es de pata corta. Tiene el hocico más chato, la cabeza gorda y el rabo enroscado así. Y tiene como así varios colores, pero es como gris, ¿no? Negro y gris así un poco manchonado. Este es Pelayo. Pelayo es gris entero, veis que es totalmente diferente a Kinky. Incluso el cráneo es diferente, tiene el hocico más ancho y más alargado, las orejas más grandes, las patas mucho más largas, la complexión muchísimo más delgada y no sé si lo he dicho ya, pero es mucho más alto que Kinky, muchísimo más alto. Los veis que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Curro, que no tienen nada que ver ni con Pelayo ni con Kinky. Veis que este es blanco prácticamente entero, aunque de pequeño era canela y se lo notáis un poco. La cola la tiene diferente, tiene el hocico mucho más fino que Kinky y que Pelayo, de largo más o menos como Kinky, tiene las orejas un poco más finas y este es bastante alto, aunque no es tan alto como Pelayo, y es muy robusto. Aquí tenemos a Blanca. Veis que es otra vez totalmente diferente a los que os acabo de enseñar. Esta es blanca entera, tiene la cola un poco enroscada, semi enroscada, no como el Kinky que la tiene entera. Es muy delgada, se parece a Pelayo en ese sentido, tiene las patas largas, la figura fina, etcétera, ¿no? Y el hocico fino. Y aquí tenemos a Urraca, que es parda. Y esta es también larguirucha, pero es más corpulenta que Blanca. Tiene las patas largas, pero no tanto como Pelayo. El rabo lo tiene largo, tiene otros colores totalmente diferentes. Y las perras sí que es verdad que son diferentes, suelen ser un pelín más pequeñas, aunque también depende. Pero no veis, tiene el hocico más fino, las orejas más pequeñinas y luego pues las manchas pardas, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto que os acabo de explicar y con los mastines que os acabo de enseñar? Veis que todos mis mastines tienen algunas semejanzas, pero a que todos son diferentes. Si os fijáis detenidamente, cada mastín que yo tengo es diferente. Pero todos son mastines españoles auténticos, puros y autóctonos de aquí. Y me diréis, ¿cómo es posible de que tu raza sea pura? ¿Cómo sabes si es puro, si además cada uno es diferente? Porque los mastines incluso los hay negros, los hay atigrados enteros, los hay casi naranjas. El mastín español auténtico no se guía por un canon estético de color, ni siquiera de peso. Hay muchísimos mastines en la península diferentes, incluso de diferentes colores y tamaños, complexiones, etcétera, porque la península, España concretamente, tiene muchísimos climas, muchísimas altitudes diferentes, tiene un clima muy diferente, entonces hay muchos mastines diferentes. De hecho, dentro del mastín español hay una subraza que es el mastín leonés, que es un mastín autóctono de, como su propio nombre indica, Castilla y León, y es, por ejemplo, parecido a los míos, pero más robusto, más fuerte, con mucha más grasa, porque realmente está hecho pues para aguantar el frío y el clima que hace en Castilla, ¿no? Y no es como, por ejemplo, aquí en Extremadura, que aquí aprieta mucho el calor, o en Andalucía, por ejemplo, que tienen mastines más parecidos a los que yo tengo, que son más ligeros, con una línea más fina para aguantar más casi el verano, que aquí es la época mala, digamos, que el invierno, que aquí los inviernos son, entre comillas, cálidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si vosotros os vais a las páginas oficiales de, por ejemplo, la Asociación Española de Mastín Español Oficial, o a las páginas oficiales de criadores de Mastín Español Oficial, que es el que tiene pedigrí, es decir, papeles, documentación, vais a ver que sí es verdad que a lo mejor tienen algunos colores diferentes, pero todos los mastines que tienen son prácticamente iguales y no se parecen a los que yo tengo, ni a los que tenemos la mayoría de los pastores y ganaderos, ni en el blanco de los ojos. Entonces, ¿cómo es posible que un mastín español
Si España es un país extremadamente diverso, sobre todo en territorio, pueda ser igual, pueda ser de un estereotipo y se acabó y no te salgas de esas características. Eso es totalmente imposible, porque ahí se está discriminando precisamente la variedad dentro de la variedad de tipos de mastín español que existen. Entonces, ¿cómo se sabe si un mastín español es puro o si un mastín es puro si no tiene papeles? Si yo ahora mismo, simplemente, bueno, yo y mucha gente como yo, lógicamente, cualquier persona que tenga ovejas y tenga mastines de campo, cualquiera, ves a un cachorro de mastín y sabes perfectamente si ese cachorro es puro o si está cruzado con cualquier otra raza. Lo sabes nada más verlo, no hace falta ni cogerlo siquiera. ¿Por qué? Porque el mastín, independientemente del color que sea o teniendo en cuenta las variaciones de peso que puede tener, siempre cumple unas características generales que no son exactas. Entonces, más o menos por eso te guías. Y aunque un mastín tenga el hocico largo, tenga el hocico corto, tenga el rabo enroscado, no lo tenga enroscado, sea pardo, sea gris, sea blanco, tenga la cabeza de más o menos, siempre hay unas características comunes, que es lo que hace, digamos, la variedad de la raza y que tú sepas que ese mastín es un mastín puro. Entonces, el mastín español autóctono es un mastín súper variado. Pasa parecido con los border collie, aunque no tanto. Los border collie, por ejemplo, los hay de pelo corto, los hay de pelo largo, los hay más altos, los hay más bajos, los hay más, aunque los colores más o menos siempre son los mismos. Con el mastín español pasa más o menos igual. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en España? Que yo no puedo poner en el pasaporte de mis perros, y de hecho no lo pone, que son mastines españoles. Pone simplemente mastín. No me dejan poner mastín español porque estos perros no tienen documentación. A pesar de que estos perros que veis aquí son el resultado de cruces milenarios que se han hecho en ganaderías en este país o en esta península desde la Edad Media o muchísimo antes quizás, desde que existe prácticamente el mastín aquí en la península. Entonces, estos perros han llegado hasta aquí de linajes milenarios, sin papeles, porque antiguamente la gente conseguía mastines y hoy en día también por el intercambio entre ganaderos, no en un criadero. Porque al final, ¿qué pasa con el tema de los criaderos? ¿Por qué hoy en día, ahora mismo, por ejemplo, los cuerpos, si no recuerdo mal, de Guardia Civil o la Policía Nacional y estos cuerpos, a que ya no los veis con pastores alemanes, tanto con pastores alemanes, ya utilizan más el Malinois? ¿Por qué? Pues porque el pastor alemán, la raza, se ha degradado y se ha ido cruzando hasta un punto que ya no es funcional. Los quieren tan agachados con las patas tan cortas que eso ya no es funcional, ya no sirven para la función para la que se crearon, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya no se pueden usar los pastores alemanes puros, pues para labores de rescate a lo mejor, o tema de Guardia Civil y de estos cuerpos, ¿no? Que los usan para lo que sea, pues ahora utilizan el Malinois. ¿Por qué? Porque es un perro súper ágil, porque es un perro fuerte, porque es un perro pues que no tiene ningún tipo de defecto morfológico. ¿Qué es lo que se ha hecho mal y lo que yo critico tanto a los criadores de mastín español oficial, a los criadores y a los propulsores, mejor dicho, también aparte a los propulsores de esa raza, por decirlo entre comillas, que no es una raza porque tienen cruce con mastín napolitano con San Bernardo, es decir, de mastín tendrán un 20% o 30% de mastín, que han utilizado la historia del mastín autóctono, de estos que tenéis aquí atrás, han utilizado su historia para aplicársela a los perros que ellos venden, porque además literalmente los venden, es que han hecho un negocio de esa raza, ¿no? Y están discriminando a estos, diciendo que este perro, por ejemplo, que tenéis aquí, que para mí es perfecto, pues que eso es un perro vulgar, que eso no es un mastín puro y que mejor que la gente vaya a comprar los que ellos venden, que son los mastines españoles oficiales y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que han cogido a los mastines leoneses y los han ido cruzando con otras razas para conseguir perros que pesan 90 kilos, que no se pueden ni mover, que las patas le miden 30 centímetros y que difícilmente pueden saltar una valla de medio metro, una valla ganadera, y se me van a echar encima, pero es que me da igual porque esta es la verdad, y han cogido esa imagen de esos perros porque son, pues de cachorros son preciosos, la verdad, parecen ositos, es que parecen osos, entonces se venden bien porque visualmente gusta verlos, ¿no? Entonces estos perros, por ejemplo, los mastines autóctonos son más agresivos, no son tan bonitos, son perros funcionales, son perros de trabajo, es que no tienen que ser bonitos, tienen que ser fuertes, ágiles, veloces, inteligentes, tienen que troquelarse correctamente, etcétera. Entonces ellos han cogido una imagen, no una conducta, que yo no digo que esos perros no valgan para el ganado, pero el mastín español, y este es otro aspecto que han tergiversado, y que la gente, si no se lo dices, pues no se da cuenta. El mastín español es un perro que se le llamaba perro merinero. ¿Por qué?
porque está vinculado al cuidado de las ovejas merinas. ¿Y qué eran las ovejas merinas? Animales trashumantes. Entonces, la trashumancia es un recorrido de cientos de kilómetros a lo largo de toda la península para buscar a los mejores pastos, ¿no? Entonces, de tal manera que en invierno bajas y en verano subes, ¿no? Al norte de España para coger lo fresco, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vosotros creéis, si vais a internet y miráis y buscáis mastín español oficial, características, ¿vosotros creéis que ese perro de verdad está hecho o puede siquiera hacer esos recorridos tan largos? Un mastín español trashumante es como estos. Este perro sí te aguanta una trashumancia, sí te la aguanta, pero un mastín español oficial, el actual, no te aguanta una trashumancia. ¿Estoy yo en contra de que se registren las razas puras? No. Es decir, a mí me parece bien que las razas puras, pues el mastín puro, el border no sé qué puro, el no sé cuál puro, el pastor vasco, el no sé cuál, me da igual, que me parece bien que las razas se registren, ¿no? Precisamente para conservar razas, sobre todo autóctonas, que al final son parte de la cultura de las regiones, ¿no? Y de los países. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la raza pura se discrimine por un invento elitista como es el MEO, que son las siglas de Mastín Español Oficial, MEO. Hay una asociación, y no le estoy haciendo publicidad, que lo sepáis, pero que yo la sigo desde hace tiempo, que se llama Perro de los Hierros, que lleva muchos años procurando por, proteger y hacer valer la importancia y la pureza de lo que es el mastín español autóctono y teniendo en cuenta todas sus variantes, porque el mastín leonés no deja de ser una parte de una subraza del mastín español oficial, porque el mastín leonés es autóctono de aquí, de la península, ¿no? Y de España concretamente, ¿no? Entonces, si tenéis dudas de lo que estoy diciendo, es tan sencillo como recorrer España, las zonas rurales donde sepáis que he ganado, en Castilla y León, en Asturias, Cantabria, País Vasco, Extremadura, Castilla-La Mancha. Vais recorriendo las zonas más así ganaderas, Andalucía también, bueno, casi toda la península tiene ganado, pero bueno. Y id a sitios donde se vea el ganado, donde veáis las ovejas y donde veáis los mastines con las ovejas, o con las cabras o con lo que sea, sobre todo con las ovejas. Y me decís qué tipo de mastines hay con el ganado. ¿A qué mastín se parecen más? Cuando una persona entiende que los mastines en España son muy diferentes entre sí, pero que hay ciertas características básicas que si las cumplen son mastines puros, independientemente de quién sea su padre o su madre, que esa es otra, que hay ya árboles genealógicos hasta de los perros, que es una pasada, o sea, es una locura, cuando eso no importa en absoluto. Lo que importa es que el perro físicamente sea un mastín y que desarrolle su labor como mastín, que es la de protección de ganado, y que esté bien troquelado. Es lo único que importa, no importa el color y, otras características sí, lógicamente importan, pero no es un único tipo de mastín para toda la península. Por eso nunca jamás podrá ser realmente autóctono ni útil el mastín, lo que llaman mastín español oficial, precisamente porque ese perro, para empezar, no se adapta a todos los climas que hay en España, no se adapta a todas las características de terreno que hay en este país, no se adapta. Sin embargo, estos sí se adaptan. El mastín leonés original sí se adapta. Yo a mis perros no les puedo poner que son mastines españoles porque no me dejan, porque no tienen pedigrí y no me dejan ponérselo, porque se supone que estos mastines no son iguales que el estereotipo que han impuesto, porque lo han impuesto, de mastín español oficial, pero no son oficiales, pero sí son autóctonos y auténticos. Así que nada, simplemente quería responder a esa pregunta porque me habéis dicho, pues ¿cómo sabes que tus mastines son puros si no tienen pedigrí? ¿Y por qué dices que estás en contra del mastín español oficial si defiendes el mastín español siempre? Pues esa es la diferencia que hay entre mastín español autóctono y mastín español oficial. El autóctono es el original y el oficial es el que nos quieren vender. Así que nada, me despido con mi Pelayín, me despido con Pelayo. Venga, nos vemos.